27, Karisha A, último renglón de abajo hacia arriba, la segunda palabra. Estuvimos viendo en la clase anterior la halajá, aquella ley que nos enseñó la Gemara sobre la frase de Shemuel. Shemuel nos había dicho una frase y dijo: aquella situación en la que el korban hatat, aquella ofrenda de expiación, va a tener que terminar siendo encerrado y dado por muerto. En una ofrenda de Pesach, la misma situación se lo va a traer a él como ofrenda de Shelamim. En cambio, en aquella situación que la ofrenda de expiación tiene que ser mandada a pastorear, si pasa esa misma situación con la ofrenda de Pesach, lo vamos a mandar a pastorear. Eso fue la máxima que nos había enseñado Shemuel en la clase anterior. La Gemara terminó ubicando y ordenando cuál era la situación en la que dijo la ofrenda de Pesach tiene que ser traída como ofrenda de Shelamim y no la mandamos a pastorear. Eso era aquella así como una ofrenda de expiación. Si se extravió, se perdió y la encontramos posteriormente, esa ofrenda de expiación la encerramos y tiene que morir. Así también la ofrenda de Pesach que se nos extravió y nosotros la encontramos posteriormente, Shemuel sostiene como Rebbi y la vamos a traer como ofrenda de Shelamim, como corresponde al mismo, y no lo vamos a tener que mandar a pastorear. Ahora bien, hasta ahí encontramos cuál fue el paralelismo que hizo entre la ofrenda de Pesach y la ofrenda de expiación en la situación en que esta muere y esta la llevamos como ofrenda de Shelamim. Pero la segunda parte de la comparación, en el caso que la ofrenda de expiación mandamos a pastorear, también la ofrenda de Pesach la mandamos a pastorear, todavía no tenemos una situación a la que se haya referido Shemuel. Por esto pregunta la Gemara, en la Ro'a de Rebbi, de acuerdo a Rebbi, ¿cuál es aquella situación que se puede presentar con la ofrenda de expiación que tengamos que mandar a pastorearla para que también en la ofrenda de Pesach hagamos lo mismo? ¿Cómo se encuentra esa situación de acuerdo a Rebbi? Y se llamará que Rebbi Oshaya. Aparentemente la situación que nosotros podríamos encontrar es la que planteó Rebbi Oshaya. Veamos Rebbi Oshaya. Rebbi Oshaya nos enseñó y dijo lo siguiente: Ifrish shete hataot le'acharayut mitkaper be'ahat mehen v'shiniya tir'e. Rebbi Oshaya dijo: si una persona separó dos ovejitas y dijo, estas dos ovejitas que sean para ofrenda de expiación. ¿Por qué dos? Si alcanza con una, yo separo estas dos por las dudas. Si alguna se llega a extraviar, o alguna se llega a hacer pesulá, le surge algún inconveniente, algún defecto y no se la puede utilizar, ya tengo esta otra separada. Entonces el hombre ya originalmente separa dos animales para la misma ofrenda. Sobre eso dijo el Rebbi Oshaya, separó dos animales como ofrenda de expiación para tener algo que esté cubriendo cualquier inconveniente sobre la otra. Mitkaper be'ahadmen. Si en la práctica llegó el momento y tiene los dos animales, lleva una sola para expiación. La segunda debemos mandar a pastorear. No la encerramos a que muera, sino la mandamos a pastorear. Ahora bien, de acuerdo a la regla que nos enseñó Shemuel, esa misma situación en la ofrenda de Pesach deberíamos mandar a pastorearla. Vea, y lo de Pesach que hay gamná, y sin embargo con respecto a la ofrenda de Pesach, una situación similar en la que la persona separó dos corderitos para Pesach, para que uno reemplace al otro ante algún inconveniente que pueda surgir. Karev Shelamim, la halajá es que ese mismo corderito que nos quedó de más, lo llevamos a él mismo como ofrenda de Shelamim, como ofrenda de armonía, y no lo mandamos a pastorear. Entonces no se cumple lo que dijo Shemuel. Shemuel que Rebbi Shimon se virale. Sino Shemuel sostiene como Rebbi Shimon. De Amar Hamesh Hataot Metot. Shemuel dijo, son 5 situaciones en que la ofrenda de expiación tiene que morir. Y esas situaciones son sin peros. No tienen excepciones. Hatat, si que prueba a viajar, una ofrenda de expiación que el dueño ya hizo su capará, hizo su expiación con otro animal, no hay manera en que se salve
el primer animal. Y ese animal tiene que ser encerrado y debe morir. De acuerdo al Rabbi Shimon, no hay excepciones a la regla. Siempre que haya hecho expiación con otro, el original tiene que morir. Lo encerramos y que muera. Si es así, dice la Gemara, está bien lo que tú estás diciendo, pero de acuerdo al Rabbi Shimon, no hay ninguna situación que hayamos encontrado de acuerdo al Rabbi Shimon que una ofrenda de expiación se la envíe a pastorear. Todas las situaciones que él habló se lo encierran para que muera. Y Shemuel les dijo, hay situaciones en las que debe el animal morir, y como debe el animal morir, en la ofrenda de Pesaj lo que vamos a hacer es entonces llevarla como ofrenda de Shelamim. Y por eso en el caso anterior, en el que la persona separó dos animales, sí, vamos a llevarla como ofrenda de Shelamim, porque de acuerdo a Rabbi Shimon, en situación de Hatat, la deberíamos encerrar para que muera. Entonces, de acuerdo a Rabbi Shimon, está perfecto. A la ofrenda de expiación, la encerramos y que muera. Y la ofrenda de Pesaj, la llevamos como ofrenda de Shelamim. Pero sin embargo, no vamos a tener ninguna situación en la que un animal extraviado, de acuerdo a Rabbi Shimon, se lo mande a pastorear. Entonces, ¿a qué se refirió Shemuel cuando dijo, y toda ofrenda de expiación que se manda a pastorear, también en el Pesaj mandaremos a pastorear, si esa situación es inexistente? Dice Amará, tienes razón. Shemuel, Name Hadaka Amar. Shemuel realmente cuando él habló e hizo un paralelismo con la ofrenda de expiación, lo había hecho en un solo punto. Él solamente comparó, así como la ofrenda de expiación debe ser encerrada para que muera, ante esa misma situación de extravío, la ofrenda de Pesaj la vamos a llevar a él mismo como ofrenda de Shelamim. La continuación, que ampliaron la comparación y dijeron, y así como la ofrenda de expiación se la manda a pastorear, también la ofrenda de Pesaj se la manda a pastorear. Eso fue una deducción que quisieron hacer las palabras de Shemuel al haberlos comparado, pero no es real. Shemuel nunca hizo esa comparación, porque Shemuel se tiene como Rabbi Shimon, y para Rabbi Shimon nunca se la manda a pastorear. Lo único que dijo fue, Kol shebahatat meta, toda situación que ofrenda de expiación tiene que ser encerrada para que muera, va Pesaj karev shelamim. Si pasó por la ofrenda de Pesaj, la traemos como ofrenda de Shelamim. Umay kamashmaran, y si es así, ¿dónde está entonces la novedad de las palabras de Shemuel? Ofrenda de Pesaj que se extravió y nosotros luego la encontramos. ¿Qué me está diciendo? Que la tenemos que traer como ofrenda de Shelamim. Eso es lo que estaba escrito en nuestra Mishnah original. Aquí, en la página, en la hoja 96, Karisha B, que dijo el Akiva, si se encontró el animal extraviado, luego de haber hecho la shejitá de la ofrenda de Pesaj, teníamos el Pesaj consagrado, se extravió, lo encontramos luego de haber ya consagrado un nuevo animal, ofrenda para Pesaj, el original lo hacemos como Shelamim. Así fue que nos enseñó la Mishnah. Shemuel estaría repitiendo lo mismo que estaba escrito en nuestra Mishnah. ¿Necesitamos que Shemuel repita lo que ya está escrito? Se llamará Yapuka del Rabbi Yohanan. Vino a excluir la interpretación que le dio a nuestra Mishnah Rabbi Yohanan. Nosotros vimos dos clases anteriores a esta que había discusión cómo interpretar la Mishnah. Shemuel, con su frase, quiso excluir la interpretación que dijo Rabbi Yohanan. De Amar, era Pesach Karev Shelamim. Rabbi Yohanan dijo, cuando nosotros vamos a traer al mismo corderito de Pesach como ofrenda de Shelamim, Ela Shenimsa Ahar Shehita. Solo cuando encontremos a la ofrenda original luego de haber degollado al otro Pesach. Es decir, que una ofrenda de Pesach que se nos extravió, si nosotros la encontramos antes de haber degollado al nuevo Pesach, de acuerdo al Rabbi Yohanan, esa ofrenda original de Pesach no la podemos utilizar como ofrenda de Shelamim, como habíamos estudiado, ya que al momento de ser degollado teníamos el original y nosotros lo apartamos y decidimos no hacerlo. Eso no se llama un excedente de Pesach, y sobre ese dijo Rabbi Yohanan, no se lo trae como ofrenda de Shelamim y lo debemos mandar a pastorear. La Kodem Shechitá, si lo encontramos antes de haber degollado al nuevo Pesach, no, ahí no lo traemos como ofrenda de Shelamim al original.
Alma Shahita Akaba. Vemos que de acuerdo al Rabbi Hanan, el momento determinante era el momento del degollado del Pesaj. Si lo encontramos antes de degollar al nuevo Pesaj, entonces el original sigue funcionando como Pesaj, y al no traerlo lo desplazamos y apartamos nosotros con nuestras manos, y no se lo puede traer tampoco ya como ofrenda de Shelamim, el animal que quedó descartado y descalificado para ofrenda. Kamash Malan, a esto viene Shemuel y dice: no señor, Hatzot Kaba, lo que determina es el momento de Hatzot. Si al momento que recae la obligación de la ofrenda de Pesaj, 14 de Nisan al mediodía, estaba extraviado, ya no funciona más como ofrenda de Pesaj. Por más que lo hayamos encontrado antes del degollado, y dijimos, de acuerdo, así vimos lo último que estudiamos en la clase anterior, que Shemuel sostiene, si estaba extraviado antes del mediodía, y lo encontramos antes del mediodía, no tiene consideración de animal extraviado. Animal extraviado es en el momento que ya está la obligación. Entonces, de acuerdo a Shemuel, un animal que fue extraviado y no tuvo entonces en el momento de Hatzot, en el momento de la obligación del Pesaj, 14 de Nisan al mediodía, no lo teníamos, eso se llama animal extraviado. Y de acuerdo a Shemuel, por más que lo hayamos encontrado antes de degollar a la ofrenda nueva de Pesaj, este original no queda desplazado y se lo puede traer a él mismo como Shelamim. O sea que en el momento que recayó la obligación, él no existía, no recayó sobre él la mitzvah. Por lo tanto, no se llama que nosotros lo desplazamos, sino que él solo quedó afuera y por lo tanto podemos utilizarlo a él mismo como ofrenda de Shelamim. Esto es entonces lo que dijo Shemuel. Lishna Harina. Pero no hay una segunda versión. Cuando nosotros planteamos y dijimos, es verdad, Shemuel se refirió a animales extraviados. Esto vimos en la clase anterior, cuando Shemuel dijimos se refirió a animales extraviados, que ahí es cuando él dijo la regla que no lo vamos a traer como ofrenda, ¿está bien?, de Pesaj, ni tampoco como ofrenda de Shelamim, ya que si al Hatat lo mandamos a encerrar y a matar, entonces al Pesaj sí lo traemos como Shelamim, pero si no lo mandamos a matar, al Pesaj no lo traemos como Shelamim, sino lo mandamos a pastorear. Además planteó y dijo, no es real. Incluso en un Pesaj que se haya extraviado, nosotros ya encontramos que Rebbi y Jajamim discutieron. Rebbi dijo, si se nos extravió la ofrenda de Hatat, de expiación, y la encontramos antes de traer una nueva, y tenemos las dos ofrendas de expiación delante nuestro, puede uno optar cualquiera de las dos hacer. Sin embargo, la otra la vamos a tener que encerrar y que muera. Así fue como dijo Rebbi. En cambio, Jajamim sostenían, no señor, vamos a mandarla a pastorear. Y si bien, de acuerdo a Jajamim, mandamos a pastorear a esa ofrenda de expiación, a la ofrenda de Pesaj, la traíamos a ella misma como Shelamim. Entonces, no seguíamos la misma regla. Sobre ese punto, parados en esa situación, es que dice la Gemara, el Shna Harina. Había una segunda versión de lo que dijeron acá con respecto a Shemuel. Veilube Pesaj, en cambio, con respecto a la ofrenda de Pesaj, Eja de Abad Brimzahar Hatzot se nos extravió. Y la encontramos el 14 de Nisan, pasado el mediodía, Kodem Shechita, antes de traer el nuevo Pesaj, y Karev Shelamim, igualmente de acuerdo a Jajamim, se lo lleva como ofrenda de Shelamim. Al mismo Pesaj original lo podemos hacer Shelamim. Y no lo mandamos a pastorear, como dijeron Jajamim, que eso mismo haríamos con la ofrenda de expiación. Entonces, no se cumple la regla, lo mismo que en el Hatat, en el Pesaj. Ahí al Hatat, de acuerdo a Jajamim, lo mandamos a pastorear, y aquí en el Shelamim, en el Pesaj, lo hacemos como ofrenda de Shelamim. Contesta la Gemara, de acuerdo a esta nueva versión, Shemuel que Rabbá se virale. Shemuel sostiene como Rabbá, que fue la otra explicación que vimos 2 clases atrás sobre nuestra Mishnah, de Amar Shehita Kaba, que era la Shehita, el degollado, ese factor determinante, no el 14 de Nisan al mediodía. Si el 14 de Nisan al mediodía todavía estaba extraviado, no nos cambia.
El único momento que nos importa es si lo encontramos antes de degollar al nuevo Pesaj. Si lo encontramos antes de degollar al nuevo Pesaj, entonces eso se llama una ofrenda de Pesaj que la teníamos habilitada a las 2 y nosotros la desplazamos con nuestras manos. Y una vez que la desplazamos, no sirve más como ofrenda y la mandamos a pastorear. Por lo tanto, de acuerdo a Shemuel, cuando nosotros la encontramos después de Hatzot, la encontramos después del mediodía, todavía en esa situación se llama que la encontramos siendo apta para ofrenda de Pesaj y se la tiene que mandar a pastorear. No la vamos a utilizar como ofrenda de Shenamim. Y en ese aspecto entonces es exactamente igual que el Hatat, la ofrenda de expiación. Si nosotros la encontramos antes de degollar al nuevo Hatat, a la nueva ofrenda de expiación, Jajamim dijeron, se la manda a pastorear. Se puede hacer cualquiera de las dos y la otra la mandamos a pastorear. También con el Pesaj. Lo encontramos antes del momento del degollado del nuevo Pesaj, no del mediodía. Antes del momento del degollado, también lo vamos a mandar a pastorear, como dijo Rabba. Dice la Gemara, ¿cómo es posible explicar algo así en la palabra de Shemuel? Vea, mientras que Amar vio Hanan Alá, era Pesaj Kareb Shelamim era Shenimsa Har Shehita, Abal Kodem Shehita lo. Si nosotros, en la clase anterior vimos que cuando Shemuel dijo esta máxima, Rabbi Yohanan le discutió y le dijo, no señor, Pesaj que quedó extraviado, siempre que lo hayamos encontrado antes de haber degollado al nuevo Pesaj, nosotros la vamos a mandar a pastorear. Solo la ofrenda de Pesaj que se extravió la hacemos a ella misma como Shelamim si lo encontramos después del degollado. Rabbi Yohanan dijo que depende del degollado. Si lo encontramos antes del degollado, lo mandamos a pastorear. Lo encontramos después del degollado, lo hacemos como Shelamim, para discutirle a Shemuel. Alma vemos, Shehita Akabá, quiere decir que de acuerdo a Rabbi Yohanan, el degollado es el factor determinante. Mijiran de Shemuel, Sabar Hazot Kabá. Entonces quiere decir que de acuerdo a Shemuel, el factor determinante era el mediodía. Y tú estás explicando que Shemuel dice que si incluso lo encontramos después del mediodía, nosotros lo podemos hacer como ofrenda de Shelamim, porque no se llama que quedó descalificado, porque el Hatzot, el mediodía es lo que lo determinó, y al momento del mediodía no estaba, entonces no se llama que nosotros la apartamos, y se puede estar como Shelamim, y esto es justo al revés de lo que estamos explicando. Ella, si no tienes razón, Shemuel sostiene el factor determinante es el mediodía, y si no lo encontramos al momento del mediodía, llegó el mediodía y no estaba, no apareció la ofrenda original de Pesaj, no se llama que nosotros la desplazamos. Ella sola quedó invalidada y por eso la podemos traer a ella misma como Shelamim. No es coincidente con la palabra de los Jajamim, porque Jajamim dijeron que si la encontramos en ese momento, sí la hacemos como ofrenda de Shelamim. Y dijeron con respecto al Hatat, que lo mandaríamos a pastorear. Y como lo mandamos a pastorear, y acá lo traemos como ofrenda de Shelamim, deberíamos mandarlo a pastorear. Se llamará el Shemuel que Rebbi se virale. Y efectivamente tenemos que decir que Shemuel va con la opinión de Rebbi, que discutió en la halajá con respecto a la ofrenda de expiación. Si tenemos las dos ofrendas de expiación delante nuestro, porque la encontramos antes de degollar a la nueva, Rebbi dijo, hagan cualquiera de las dos, pero la segunda hay que encerrarla y debe morir. Quiere decir que de acuerdo a Rebbi, al encontrar y tener las dos antes del degollado, igualmente se la encierra y debe morir. Si se la encierra y debe morir, entonces la ofrenda de Pesaj se la puede traer como Shelamim. Por eso, de acuerdo a Shemuel, por más que la hayamos encontrado, al ser que tenemos las dos delante nuestro, se la puede hacer como ofrenda de Shelamim. Porque si al Hatat, al de expiación, lo encerramos para que muera, al de Pesaj lo podemos traer como ofrenda de Shelamim. O sea que en el momento de Hatzot no se encontraba. Por más que lo encontramos antes de degollar al nuevo, el factor determinante es el mediodía, y en el mediodía no estaba. Entonces, no somos nosotros los que lo desplazó, y puede ser traído él mismo como ofrenda de Shelamim. Llamar Abudal Mita Azla. Rebbi sostiene que aquel que se había extraviado, por más que lo encontramos, hay que encerrarlo y debe morir.
Veja, colabudim le Rebbi metin. Pero de acuerdo a Rebbi, todos los que estaban extraviados y los encontramos en ofrendas de expiación deben morir. Entonces, ¿cuándo se va a dar lo que dijo Shemuel? Volviendo al caso original, ¿cuándo se va a dar lo que dijo Shemuel? En cambio, ofrenda de expiación, que se la manda a pastorear, también al Pesach lo mandamos a pastorear. En cambio, una ofrenda de Pesach que se extravió antes del mediodía y la encontramos también antes del mediodía y no la hicimos al final como Pesach porque ya habíamos consagrado otra, hay que mandarla a pastorear. En cambio, el Hatat, la ofrenda de expiación, también en este caso se lo encierra y debe morir. Y en el Pesach no lo hacemos Sheramim, lo mandamos a pastorear, no cumplimos con la regla. Se llamará Kodem Kasabar, Kodem Hatzot, Lav Abudhu. En Kasabar, Hatzot Kaba. Esto como vimos en la clase anterior, Shemuel sostiene, si fue extraviada antes del mediodía, no tiene ley de animal extraviado. Para él, el mediodía es el factor determinante. Y si para el momento del mediodía, que es cuando recae la obligación de Pesach, ya se la encontró, entonces nunca lo consideramos como extraviado, porque extraviado es en el momento que ya tendríamos la obligación de hacerlo, no antes. Y por lo tanto, esa situación no está comprendida en lo que estamos hablando, porque no es considerado en absoluto una ofrenda de Pesach que se extravió. En cambio, si al momento de mediodía todavía no estaba y la encontramos posteriormente, esa sí se llama extraviada. Pero ya en esa situación, de acuerdo a Shemuel, la podemos hacer a ella misma como Shelamim, porque en el momento del mediodía no la teníamos y no la desplazamos nosotros, sino la obligación recayó solamente sobre la otra porque esta aún no existía.